Parashá Toldot, la esterilidad y el embarazo de Ribca. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Ribca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, para sí por esposa. Y rogó a Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió a Hashem a ruego de él y concibió Ribca, su esposa. La conexión de Génesis 25-21 para este estudio dice que Ribca nació sin útero, razón por la cual no podía tener hijos, pero Isaac rezó para que ella pudiera concebir. Es importante señalar que Isaac podría haber tenido hijos con otra persona. En su acto de compartir, es decir, en sus oraciones por Ribca, vemos el poder de rezar por otros, lo cual puede crear milagros a su favor. Los sabios explican que dicen que las matriarcas Sara, Ribca y Rachel eran estériles. Los comentaristas explican que las experiencias de las matriarcas demuestran que el nacimiento de Israel sucedió en forma milagrosa, ya que cada nueva generación fue un regalo de Dios a una madre que no podría haber dado a luz en forma natural. Su experiencia es una demostración del aforismo que sostiene que Dios anhela las plegarias de los justos, Levamot 64a, cuyas súplicas por obtener la compasión divina y cuyos esfuerzos por superarse nos demuestran hasta qué punto los seres humanos son capaces de elevarse a sublimes niveles espirituales. El nacimiento de Jacob y Esaú. Y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem, y le dijo a Hashem a ella: 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán. De un gobierno al otro el poder pasará, y el mayor servirá al menor. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, todo él como un manto peludo. Así que llamaron su nombre Esaú. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, o sea que se tomó del talón de Esaú. Así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella dio a luz. Surgen las personalidades. Dice: crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas, es decir, en las tiendas, o sea, en las casas donde se enseñaba la Torah, en las yeshivas. Entonces, dice, la Torah dice que ellos dos eran de personalidades distintas. Dice: Jacob y Esaú nacieron de la misma madre. Al mismo tiempo, aún así, eran fundamentalmente personas distintas. Desde el momento de su nacimiento, dice, Jacob se sentía atraído hacia la espiritualidad y el estudio de la Biblia. Y el otro, pues no, o sea, él era un cazador. Entonces, los sabios explican que cada persona contiene elementos de Jacob y Esaú, y dentro de cada uno de nosotros se libra una eterna batalla entre estos dos conjuntos de atributos. El Midrash Bereshit dice que durante el embarazo de Ribca, siempre que pasaba por la entrada de un sitio de aprendizaje, Jacob la empujaba dentro de su vientre. O sea, cuando pasaban por una casa de Torah, se hacía un revoloteo en el vientre de Ribca, y él la empujaba, la pateaba hacia allá, porque el patriarca Jacob pues era muy espiritual ya desde el vientre de la madre. Pero dice que cuando pasaban por un lugar en donde había maldad, dice, Esaú se inclinaba hacia ese lado, o sea, Esaú la empujaba en su interior. Ya desde entonces las dos personalidades eran así. Ya se veía quién se iba a inclinar hacia el bien y quién se iba a inclinar hacia el lado negativo. Las lecturas sobre Jacob y Esaú nos dan la fortaleza y la luz para conectar con el lado de Jacob y ganar la batalla contra el lado negativo.
Podemos obtener inspiración para ello siguiendo el ejemplo de Rachel, de quien está escrito, y ella fue a exigir a Dios. Como Rachel, siempre que nosotros nos encontramos ante cualquier problema en nuestro trabajo espiritual, debemos ir y exigir a Dios. Debemos pedir ayuda al Creador o a las personas que están más cerca del Creador. Este es el motivo por el cual muchas personas acuden a individuos justos o a las tumbas de los sabios y los antiguos cabalistas para recibir orientación. Los justos, los sabios de Israel, los sadiquín, ellos acuden a las tumbas de los sadiquín, de los sabios de Israel que ya partieron de este mundo, a las tumbas de los patriarcas y las matriarcas a orar. Pero ellos le piden al Eterno que por los méritos de ellos, que ellos tuvieron en esta tierra, Él escuche sus oraciones. Entonces, dice, consultar a individuos espiritualmente avanzados es la única forma de estar seguros y tener la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Las personas comunes no tienen la capacidad de ver las cosas como son realmente. Solo una persona justa que está cerca del Creador puede hacerlo hasta que alcancemos un nivel superior de espiritualidad. Hay velos que nos mantienen separados de la luz. Al ayudarnos a ver una persona justa o un maestro espiritualmente nos ayuda a vivir. Entonces, los que tenemos un maestro que es cabalista, él literal llegó a nuestra vida para elevar nuestra alma, para el crecimiento de nuestra alma, para hacernos subir en niveles espirituales. Viene y nos ayuda en la elevación del alma. Y aparte los sabios dicen que literal tenemos una parte del alma de ese maestro. Entonces, que Dios bendiga a mi maestro el cabalista, que Dios le dé largura de años, porque él llegó a mi vida para hacer un crecimiento de mi alma espiritualmente. La venta de la primogenitura, dice, y estaba cocinando Jacob un guisado cuando Esaú llegó del campo. Exacto, le dijo Esaú a Jacob, vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojísima, pues exhausto estoy. Por eso se lo llamó Edom. Y dijo Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo, cual este día. Él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esaú la primogenitura. La conexión de Génesis 25:30 dice que Esaú llegó a su hogar y encontró a Jacob haciendo una sopa de lentejas, mientras lamentaba la muerte de su abuelo Abraham. O sea, porque esa era la costumbre, hacer un guiso de lentejas cuando estaban haciendo duelo por un difunto. Entonces, eso estaba ocurriendo porque el patriarca Abraham había fallecido. Dice, ambos estaban muy cansados, y Jacob por haber hecho la sopa, y Esaú porque acababa de luchar y matar a Nimrod. Entonces, o sea, porque se dice que Esaú era un bandido, a diferencia del patriarca Jacob. O sea, dice, entonces Ribca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, Génesis 25:15. Estas son las vestimentas que Esaú tomó de Nimrod, dice. Entonces, pues, se dice, los sabios dicen que Esaú, pues, era un cazador, pero, pues, todo lo que hacía era porque él, cuando mató a Nimrod, le había robado las vestiduras de Adán, porque Nimrod tenía las vestiduras de Adán, por lo cual todos los animales le temían y era fácil. Entonces era un bandido, él venía cansado, venía de luchar con Nimrod, de matarlo, y había violado también a una doncella. O sea, era muy negativo. Una hambruna obliga a Isaac a ir a Filistea. Dice, hubo una hambruna en la tierra, aparte de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Se le apareció a Shen y le dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra que te he de indicar. Habita en la tierra y yo estaré junto a ti y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Incrementaré tu descendencia o a las estrellas del cielo.
y daré a tu descendencia todas estas tierras, y se bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que obedeció a Abraham mi voz y observó mis preceptos, mis prevenciones, mis decretos y mis torot. La conexión de Génesis 26:2 dice que aunque años anteriores Dios le había permitido a Abraham y a Jacob que fueran a Egipto, el Creador le ordenó a Isaac que no fuera. Esto se debe a que Isaac representa el juicio. Solo la tierra de Israel podía contener la fuerza y la intensidad del poder de este juicio, por lo cual Isaac debía permanecer en Israel. Si hubiera abandonado Israel, se habría desatado el juicio para que reinara sin restricciones en el universo. Dice, nosotros también debemos ser conscientes de la necesidad de limitar nuestro juicio. Cuando nos encontramos personas que nos lastiman o nos enojan, debemos utilizar las herramientas de la Cábala, dice, para serenarnos y así nuestras emociones no puedan descontrolarse. Pues cuando nos hacen enojar, pues literal, nosotros explotamos, pero debemos aprender a controlar las emociones, porque todos esos procesos el alma los tiene que atravesar y tenemos que aprender de los sabios de Israel. Ellos dicen, Gansule Toba, todo es para bien, aún dentro de lo más negativo que tú veas en tu vida, todo es para una corrección del alma, de lo que nosotros venimos arrastrando de otras vidas previas. Isaac en Gerar. Y se estableció Isaac en Gerar. Cuando le preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, él les dijo, mi hermana es ella, pues temía decir mi mujer, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de Ribca, pues de hermoso aspecto es ella. Y sucedió que cuando se prolongaron allí sus días, que divisó a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y aquí que vio a Isaac bromeando con Ribca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, pero mira, tu mujer es ella, ¿cómo pudiste decirme mi hermana es ella? Entonces, él volvió a hacer lo mismo que el patriarca Abraham cuando dijo que Sara era su hermana, pero era porque ellos, pues en aquellos tiempos tenían miedo de decir pues que era su esposa, porque podían matarlos y quedarse con sus esposas. Dice, a causa de su pacto con Abraham, Abimelech trató a Isaac con rectitud. Los residentes fueron los que preguntaron por la identidad de Ribca, sabiendo que ellos eran capaces de arrebatarle la mujer a su marido y de asesinarlo con cualquier pretexto. Isaac recurrió a esa artimaña. Entonces él volvió a hacer lo mismo y bueno, después los pastores de Abimelech y los pastores de Abraham, se viene la disputa profética de los pozos de agua. La conexión de Génesis 26:15 dice que al excavar pozos, Isaac intentaba restaurar el poder del agua que había estado presente antes del pecado de Adán y del diluvio. El lado negativo había intentado llevarse ese poder, tal como evidencian las acciones de los filisteos que llenaron los pozos y de los pastores de Gerar que lucharon por cada uno de los pozos nuevos que Isaac excavaba. Entonces Isaac excavaba un pozo, o sea, eran los pozos que literal en aquellos tiempos el patriarca Abraham había hecho, pero dice que los filisteos los tapaban y cavaba otro pozo y lo tapaban. Entonces los sabios dicen que con base en el principio de las experiencias de los patriarcas constituyen puntos de referencia para la historia judía. Podemos decir que los tres pozos que aquí se mencionan corresponden a los tres templos, los dos que fueron destruidos y el templo eterno que aún está por construirse. El primer pozo, llamado Esek o contienda, alude al primer templo que cayó víctima de la hostilidad de las naciones que finalmente lo destruyeron. El segundo pozo, Sidna u obstáculo, enemistad, que es un vocablo más severo que Esek, alude al periodo del segundo templo en que la animosidad de los enemigos de Israel fue mucho más duradera y virulenta. El tercer pozo, Rehobot o amplitud, alude al futuro templo que simboliza la era en la que la lucha y la enemistad serán cosa del pasado. Rambam. Dios tranquiliza a Isaac en un sueño asegurándole que estaba protegido. Casi inmediatamente después, Abimelech acudió a él buscándole la paz, independientemente de cuántos obstáculos se interponen en nuestro camino, de lo vulnerables que nos sentimos. Si estamos conectados
con la luz del Creador estamos protegidos y tendremos éxito en nuestros proyectos. La determinación de Isaac de seguir excavando se refleja en la determinación con la cual seguimos excavando en nosotros mismos, buscando la luz que existe en cada uno de nosotros. Entonces, dice una vez que Isaac y Abimelech hicieron las paces, los sirvientes de Isaac vinieron a decirle que habían encontrado agua. Entonces Isaac fue capaz de restaurar el poder del agua que había estado presente antes del pecado de Adán y del diluvio. Esaú se casa. Dice, Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposa a Yehudit, hija de Berí, el Eteo, y a Basmat, hija de Elón, el Eteo. Y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Isaac y de Ribca. La decisión de Isaac de bendecir a Esaú, y sucedió cuando había envejecido Isaac y se enturbió su visión, que llamó a Esaú, su hijo mayor, le dijo, hijo mío, y le dijo, heme aquí, y dijo, he aquí que he envejecido, sé cuál es el día de mi muerte, afila por favor tus armas, tu espada y tu arco, y sal al campo a cazar para mí alguna presa, luego prepárame manjares como a mí me gustan, y tráemelos y comeré, para que pueda bendecirte mi alma antes de mi muerte. O sea, ahí es cuando él le iba a dar la bendición a Esaú, pero entonces la matriarca Ribca se entera y le dice a Jacob que vaya y le traiga del ganado que ellos tienen, de los cabritos, que le traiga para prepararle al patriarca Isaac. Y pues él no quería, porque dijo, pues mi hermano es velludo. Entonces la matriarca Ribca le pone las pieles de los animales que mataron a su hijo Jacob, para que cuando el patriarca Isaac lo toque, vea que realmente es su hijo Esaú. Y es así como le da la bendición de la primogenitura. Y Jacob tenía miedo de que su padre, si lo descubría, lo maldijera en vez de bendecirlo. Y Ribca lo tranquilizó a Jacob diciéndole, caiga sobre mí tu maldición. Génesis 27:13. El significado de esto se origina en el hecho de que Ribca era la reencarnación de Eva. Como Java, sus acciones habían traído una maldición sobre Adán y toda la humanidad, pero más tarde, como Ribca pudo completar el tikkun de corrección, o sea, la corrección del alma, lo que había hecho como Java, ayudando a Jacob a recibir la bendición y a restaurar la luz que ella como Java le había quitado al mundo. En relación al versículo, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, el Ari escribió, Ribca es una encarnación de Java a causa de que en el hombre que es Jacob fue maldecido. La belleza de Jacob era como la belleza de Adán. Ahora tenían que corregir esta maldición escuchando a Ribca para bien. De forma similar, cuando Adán escuchó a Java, pero en aquel momento del primer pecado de mala manera, como está escrito, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, Génesis 3:17. Este es el significado de solamente obedece, literalmente escucha a mi voz. Y entonces, pues, el patriarca Isaac bendice a Jacob, y al tiempo después llega Esaú y se da cuenta de que pues literalmente, o sea que ya había sido bendecido con la bendición de la primogenitura su hermano, y por lo que él pues anda molesto, anda enojado y quiere matarlo. Entonces la matriarca Ribca le dice que se vaya para con su familia, con su hermano Labán, y allá, o sea, el patriarca Jacob pasa una temporada. Sin embargo, la verdadera razón espiritual de la partida de Jacob es que necesitaba pasar por un proceso de limpieza, un tikkun, o sea, corrección del alma, para ser merecedor de su procreación final de las 12 tribus. Las acciones que llevó a cabo afectaron y continuaron afectando al mundo de toda la humanidad para siempre, o sea, porque de ahora aún siguen peleando Israel con las naciones, o sea, con Esaú. La advertencia en contra de casarse con un cananeo, la transmisión de la bendición de Abraham a Jacob. Dice Génesis 28:5, dice, Isaac le dijo a Jacob que solo se casara con alguien de su propia familia, de la misma forma que al mismo Isaac se le dijo que debía casarse con una mujer de la familia de su padre. Abraham, cuando Esaú descubrió esto, tomó a otra esposa, la hija de Ismael, su tío. Sin embargo, esta otra
Esta acción solo era una imitación de la acción que traería un crecimiento espiritual verdadero a Jacob. Esaú no estaba dispuesto a hacer el trabajo interno que esto requería. La vida no se trata únicamente de realizar acciones correctas. La verdadera espiritualidad es siempre un proceso de transformación consciente. O sea, eso hizo Esaú. O sea, va y toma una de las hijas de Ismael cuando se da cuenta de que a su padre no le agrada. O sea, las hijas de los cananeos, o sea, por el coraje que él sentía. Y hasta el día de hoy ellos siguen peleando. Pero la Torá dice que al final de la redención, cuando venga nuestro Mesías, Mashiach, entonces ellos volverán a estar juntos. Damos gracias al Padre Eterno en esta tarde por esta enseñanza. Le doy gracias al Padre Eterno por los 10 suscriptores nuevos que han llegado a este canal. Le doy la honra y la gloria al Santo, bendito es Él. Y también por la vida de cada uno de las personas que van a ver este video. La honra sea a ti, Santo de Israel. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gamsuleto, amén y amén.